Hola amigos, hoy voy a hablarles de la unidad número 4, la muestra. La muestra es un tipo que se utiliza en la investigación de mercados y tenemos términos usados en el muestreo. Tenemos en los términos mencionados como el muestreo, tenemos, nosotros tenemos la población, que es el conjunto de las personas donde se va a sacar la muestra. Tenemos el muestreo, que es el procedimiento, tiene de una o dos más muestras. Tenemos la parte estadísticas, es donde se sacan los datos. Tenemos los parámetros, y estos parámetros es los datos que se obtienen y los tabulamos. Tenemos la distribución en el muestreo. La distribución en el muestreo nos muestra, tenemos nosotros que mide una serie de errores. Tenemos el primero, el error, es que el error que se presenta es en la variabilidad de las estimaciones. Tenemos un error estándar que mide la desviación estándar en la distribución muestral, y tenemos el error muestral, o también llamado error de muestreo, que surge cuando se hacen comparaciones de varias muestras de la misma población o cuando se toma una población completa. Entonces ahorita vamos a mirar también los métodos para la selección de la muestra, y tenemos dos, se clasifican en dos métodos. Se llama forma número 1, que es el número de muestras tomadas en una población, y la forma 2 son la selección de los elementos que se incluyen en la muestra. En esa forma 1 tenemos nosotros, en los métodos tenemos el muestreo simple, el muestreo doble y el muestreo múltiple. Muestreo simple, se toma una muestra y se saca de una población. Esa muestra debe ser grande. El muestreo doble es cuando sacamos dos muestras de una misma población para analizarla, y el muestreo múltiple es cuando sacamos dos o más de dos o más muestras de una población. Ahora nos vamos a la selección, y en ese tipo de selección tenemos el tipo de muestreo tenemos de juicio, y tenemos el aleatorio o la muestra probabilística. El de juicio es el que hace subjetivamente el investigador, y eso lo hace así. El aleatorio o muestra probabilística es la selección, tiene una selección, tiene aleatorio sistemático, aleatorio simple, estratificado y conglomerado. Y esto nos quiere decir que aleatorio simple se selecciona una muestra al azar, aleatorio sistemático nos permite obtener una muestra de los elementos de una población. El estratificado nos permite sacar una muestra de una población según sea su estrato. Y el conglomerado nos permite sacar una muestra de una población ya establecida. Ahora seguimos con campos de acción en el muestreo. Y entonces el campo de acción en el muestreo tenemos que es en la política, en la agricultura, en el gobierno, en la medicina, en la educación. ¿Y cómo hacemos? En la política, campañas de sondeo, saber cómo están las políticas estatales. En la educación, para saber qué tenemos nosotros, cuántas personas tenemos sin educación. En el gobierno, cómo están las medidas que ha tomado. En medicina, saber cuántas personas están estudiando medicina o cuántas vacunas necesitan en tal sector. Y en la educación, en la agricultura. Entonces, estos usos se los damos así. Comenzamos. Tenemos dos usos, en la práctica de otros métodos de muestreo, y tenemos los métodos probabilísticos. Entonces tenemos en el tipo de muestreos de otros métodos, tenemos el discrecional, el doble, el casual, el intencional. Y también tenemos en el probabilístico, tenemos el aleatorio simple, el sistemático, tenemos también el estratificado y el conglomerado. Todo eso nos lleva a preguntarnos para qué nos sirve el muestreo. ¿Por qué nosotros tenemos el muestreo? ¿Qué nos sirve? Y el muestreo simplemente y llanamente es porque queremos conocer qué es lo que piensa la gente, y qué de esa persona sacar de la población, sacar un tipo de muestra para nuestros proyectos. Pero hay dos tipos de muestreos, porque el muestreo a la población blanco, que le denominan, que es la población la meta que quiere ser estudiada, y la población muestrada comprende que es el estudio de una parte de los elementos de la población. Tenemos unos factores que influyen mucho, que es la precisión y la exactitud. En estos métodos necesitamos que sean la precisión, se refiere que tiene que tener una entidad o una medición de la misma cantidad, y la exactitud se refiere que tiene que ser exacto las mediciones que realicemos. Entonces ya pasamos esta unidad, vamos a pasar a la unidad número 5. Y la unidad número 5 nos presenta la decisión y el plan de la investigación. Y en esa decisión y plan de investigación tenemos una decisión inicial. Y esa decisión inicial que tenemos es donde el gerente mira los factores que lo rodean, cuál es el problema, con los factores de hallazgos. ¿Para qué? Para que el proyecto fluya. Tenemos en procesos de decisión reconocer una situación
de una decisión, definir el proceso de decisión, identificar los cursos alternativos de acción, evaluar los cursos de acción, seleccionar algún curso de acción e implementar y modificar. Estas fuentes de los problemas también nos llevan a un proceso de investigación que corresponde a establecer la necesidad del investigador, especificar cuáles son los objetivos de la investigación, para qué la hacemos, cuáles son las necesidades de esa investigación, determinar cuáles son las fuentes que nos van a brindar esos datos y diseñar una muestra y presentar resultados. Pero eso tenemos que reconocimiento de la situación. Cuando reconocemos nosotros la situación es que nos sirve para qué, para analizar una toma de decisiones acertadas, mirar las oportunidades y habilidades que tenemos. ¿Qué pasa? Identificamos el problema, pero también identificar el problema, también con este estudio que hacemos, con esta investigación, verificamos qué oportunidades tenemos para vencer el problema y cuáles son los síntomas que nos están presentando este problema. Tenemos que definir claramente el problema de decisión. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos antes para tomar esa decisión? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ese problema de decisión tiene dos enfoques. Y estos dos enfoques consisten, el primer enfoque consiste en formular el problema de decisión con base en un análisis de la información existente. ¿Qué tenemos? Ya tenemos la información, cómo la vamos a analizar y cómo vamos a dar una solución. El segundo enfoque consiste en hacer una investigación exploratoria para ayudar a definir cuál es el problema que tenemos nosotros en la decisión. ¿Esto qué nos sirve? Para la persona que tiene que tomar la decisión. Y esta decisión presenta un objetivo de decisión y tiene dos objetivos muy primordiales. Primero, que son la organización. Que si mi decisión le sirve a la organización, que mi decisión no vaya a afectar a la organización, que estos objetivos personales no estén encima de los objetivos de la organización. Después pasamos a presentación de problemas y alternativas. Ahí es donde tenemos que hacer nosotros siempre un análisis de situacional, qué es lo que se está presentando en este momento. Entonces, en ese momento comenzamos a analizar y presentamos unos cursos de acción. Y esos cursos de acción son los que debemos especificar cómo los tenemos que hacer, lo mejor que tienen que hacer para la organización, aprovechar esos recursos. Y se tiene que hacer una evaluación de esos cursos de acción para identificar qué información necesitamos, es necesaria para realizar adecuadamente esos cursos de acción. Seguimos a la otra parte, que se denomina consideraciones para la investigación. Y aquí es que es fundamental porque hay clases de información. Y las clases de información, ¿qué necesitamos? Tenemos necesidad de información. ¿Cuáles son nuestras necesidades de información? Entonces, nuestras necesidades de información. Entonces, ¿qué necesitamos acá nosotros? Tenemos ¿quién toma la decisión? El investigador debe saber para quién va la investigación. ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Para qué? Para cortar los tiempos, para no llevar nuestra investigación a personas que no van a tomar ninguna decisión. Y el objetivo de quien toma la decisión quiere decirle cuál es el problema, qué problema tenemos, investigador, con la investigación, qué podemos darle solución. Seguimos acá, tenemos objetivo de la investigación, deben responder a los propósitos del proyecto de la investigación de mercados, o sea, ¿qué necesidad nosotros tenemos? ¿Qué presentamos? La investigación debe plantear un problema, pero también una solución. Y en las especificaciones de la información, aquí vemos una lista de necesidades. Entonces necesitamos visualizar los hallazgos. Y todos los hallazgos siempre tienen que prever en todas las etapas de la investigación. ¿Qué criterios de investigación tenemos para nuestra decisión? Entonces, ¿qué debe tomarse antes de una decisión? Los criterios de decisión son importantes para tomar una decisión. Debemos mirar qué costos y valor, o sea, debemos mirar cuántas unidades debemos hacer un proyecto para llegar a un punto de equilibrio. También tenemos que tener cuál es la propuesta del investigador, cuál es la fase que él cree que es la mejor para realizar. Tenemos que verificar por parte interna y externa que nos pueden traer mejores soluciones. Control del uso de la investigación. Entonces debemos saber qué el investigador, qué es lo que quiere con el fin de garantizar que en la toma de decisiones ese control que hagamos sea necesario. Para lo anterior, ¿qué se necesita? Necesitamos un diseño organizacional de la investigación. ¿Por qué? Necesitamos asignar unas responsabilidades gerenciales en la etapa inicial y final, porque lo que no se supervisa no va a tener lo que no hace un seguimiento no va a tener una supervisión gerencial. Entonces necesitamos eso objetivamente. Necesitamos unos formatos para solicitar una investigación. Entonces tenemos que tener que todos nuestros datos queden debidamente registrados en esos formatos como sustento de todo lo que estamos haciendo. Después pasamos a la gerencia y la investigación, y ahí tenemos dos tareas, la cual, ¿qué es? Ayuda a los gerentes a buscar
que creen un valor de la empresa hacia sus clientes y que ellos también creen estrategias que combinen productos o servicios, que unos buenos precios, un buen posicionamiento en nuestra empresa y sobre todo que brinde promociones, que es lo que la gente también le puede interesar. En este plan llegamos al plan de la investigación, que es nuestro último punto. ¿Y esto qué quiere decir? Nuestro plan de investigación siempre tiene que ser un documento. Ese tiene que ser un documento y tiene que ser unas bases y tiene que tener unos criterios a desarrollar para realizar una investigación. Y tenemos unos elementos en esa investigación. Implica el recurso humano, físico y humano, del recurso humano y físico. Y tenemos que, en esto es muy importante, nuestra investigación tiene que tener un título, tiene que tener un problema, o sea, tenemos que identificar el problema, la delimitación de nuestro problema. Tenemos que también tener un diseño de cómo va a ser la muestra, cuáles van a ser los límites de nuestra investigación, la población que vamos a tener, cómo vamos a recopilar esos datos, analizarlos y cómo los vamos a dejar en unos instrumentos estipulados. También tenemos que tener un esquema de investigación, el cual debe ser flexible y no debe ser rígido, porque la investigación en todos los pasos va cambiando. Tenemos unas fases en ese esquema de investigación, que es recolectar datos, analizar los datos y generar unas conclusiones. Tenemos un método y una fuente de datos. ¿Y cómo son? ¿Cómo hacen nuestros métodos? ¿Qué determinan los datos? ¿Dónde nos dan nosotros esos datos que nos proveen para nuestra investigación? Y eso tienen dos métodos: las fuentes y las técnicas. Y tenemos las fuentes, son los lugares o sitios donde vamos a recoger la información. Las técnicas es los métodos o las formas de recopilación de los datos. Necesitamos un personal requerido. ¿Cuántas personas necesitamos para nuestra investigación? Fases del estudio de calendario. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo? ¿En qué fases? Para hacer un seguimiento. Y tenemos un plan de tabulación y un plan de recopilación de datos. ¿Cómo vamos a recopilar esos datos? ¿Cuáles son los formatos que vamos a seguir? Y planes de tabulación. ¿Cuáles son los datos que vamos a hacer? La explicación, los tipos de análisis que vamos a hacer y las consideraciones. Y estas consideraciones sí son, para ya finalizar nuestro plan de investigación, es: evitemos prejuicios. Comprobemos todos los datos, no solamente dejemos que el investigador que nos dé los datos sean verídicos, sino comprobemos nosotros y démosle una seriedad a la plan de investigación, pero tenemos a las personas que nacen con nosotros amable y buen trato, que eso nos va a permitir a nosotros tener un buen proyecto. Muchas gracias.